54. Sobre las 7 palabras. Evangelio según San Mateo, capítulo 27, versículo 51 al 54. Si se dieron de cuenta, qué interesante que Mateo solamente tiene una palabra, tanto Mateo como Marcos. Las palabras se encuentran mayormente en el Evangelio de Lucas y Juan. Mateo y Marcos tienen la misma palabra, porque, bueno, esas cosas ya de teología es que uno se copió del otro. Mateo 27, del 51 al 54, este es el escenario después, y lo vamos a usar de partida, no necesariamente vamos a entrar en la exegesis de estos versos, sino que lo vamos a utilizar como encabezamiento para el repaso de las 7 palabras que ya se han predicado tras este púlpito. Escuchemos con recogimiento la lectura de las Sagradas Escrituras con la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo. Amén. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Señor, te damos gracias porque estas palabras son bendición para nosotros, no mera tradición, sino que nos acuerdan que tu palabra tiene poder aún en medio de la muerte. En esta hora damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. Yo sé que a veces se dice que las 7 palabras, que no por tradición. Y yo me pongo a pensar, es que no hay nada malo con la tradición. Lamentablemente, nosotros olvidamos que Dios es un Dios de ceremonia, que Dios es un Dios de reglamento, que Dios es un Dios que nos enseña a guardar ciertas cosas. Yo creo que qué bien que nosotros estamos celebrando Viernes Santo y que estamos acordando las 7 últimas palabras de Jesús antes de partir de la tierra, en su ministerio terrenal. Y hoy nos remontamos a 2000 años atrás a ver al caballero de la cruz hablándonos, enseñando aún en el proceso de la muerte, nos confirma cuánto Él quería darnos. Son 7, lo que yo llamo 7 últimos regalos del Cristo crucificado que vamos a repasar brevemente. Son 7 palabras breves porque vamos a hablar desde la perspectiva fisiológica. La posición en la que está Jesús en la cruz no le permite hablar mucho. Su respiración es muy corta. Por lo tanto, son palabras cortas, pero con mucho valor. Aleluya. Miramos hoy para atrás porque tenemos que mirar hacia adelante. La muerte profética de Cristo no es un paro en la historia, sino es señal de cómo hay un camino después del Calvario. Miramos atrás porque sabemos que tenemos que seguir hacia adelante. Y no podemos seguir hacia adelante si no miramos hacia atrás, para ver aquel que comenzó la historia de nuestra salvación. Sí. El camino hacia el Calvario fue entretejido con muchos detalles que los evangelistas nos regalan solo porciones. Y yo le quiero repasar algunas de las cosas antes de llegar al Calvario brevemente. Nos dice que jueves por la noche, luego de la cena memorial que nos dejó Jesús, Jesús se apartó de los discípulos a Getsemaní a pasar tiempo en oración. Allí en oración se confronta con la ansiedad de su muerte, con la anticipación tan aterrorizante de que iba a tener que ser ejecutado por el Imperio Romano. Vemos que su anticipación fue tan aterrorizante que nos dice el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 46, que su sudor era tan grande como gotas de sangre.
una muestra de una condición física llamada hemotridosis, que significa que hubo una ruptura en sus vesículas sanguíneas en su cabeza y que se mezclaron con la glándula sudaria, y por lo tanto tiene una reacción tan intensa por la ansiedad que está sufriendo. Y esto es antes de empezar las torturas que ejecutó el Imperio Romano. O sea que su cuerpo ya lo estaba entregando literalmente no solamente al imperio, sino también a un proceso psicológico. Nuestros cuerpos sufren cuando nosotros nos ponemos ansiosos. Nuestros cuerpos sufren cuando nos deprimimos. Nuestros cuerpos sufren cuando nosotros estamos bajo gran tensión. Póngale atención a su cuerpo cuando usted está pasando un momento difícil. No lo descuide. No diga, lo voy a dejar a Dios en oración. Póngale atención a su cuerpo. Viernes en la madrugada es llevado, luego de ser entregada por Judas Iscariote, a casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde es interrogado por Anás, otro de los sumos sacerdotes. El proceso fue un proceso tedioso, de Caifás a Piloto, de Piloto a Herodes, de Herodes a Pilato. O sea que es un rodeo. Y ahí en ese último rodeo comienza el flagio romano. El flagio romano tenía muchos flecos de cuero y en sus puntas se le ponían pedazos de hueso y plomo. Y cada vez que caía sobre la espada del criminal cortaba la piel, exponía músculos, tendones y hasta huesos. 39 veces, nos dice la tradición. Aleluya, sí, Señor. Luego del látigo desnudo, le vistieron de púrpura y le pusieron una corona de espinas, según Marcos capítulo 15, versículo 17. La corona de espinas haría efecto sobre los nervios faciales de Jesús de tal manera, causando aún más gran dolor en su rostro, que ya estaba pasando por todo su cuerpo. O sea que empezaron por el cuerpo, por su espalda, y ahora involucran su cabeza. Le vienen a dar un dolor mayor de cabeza al Señor. Finalmente, después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarlo. Nos dice en Marcos capítulo 15, versículo 20. Vemos que al crucificado, al final la tortura más horrible, no solamente terminaban crucificando al criminal, muchas veces al criminal le ponían, o a la persona que había sido ejecutada, le ponían miel en la cara para atraer insectos y aumentar lo incómodo frente al sol. O sea que el Imperio Romano esta gente era horrible. No solamente torturaban, eran unas personas que se preocupaban en hacerle a la otra gente pensar 2 veces antes de meterse con ellos. Pero qué grande que el maestro se atrevió a retar al Imperio Romano, y aunque tendría que sufrir la crucifixión, el látigo, el flagio, todo lo que involucraba su muerte, tuvo el valor de decir: estoy dispuesto a pararme en la línea de fuego. Aleluya. Porque la salvación tiene que costar algo. Aleluya. La salvación tiene que costar algo, y aunque me costó la sangre, lo voy a hacer. Aleluya. Desde el púlpito del Calvario escuchamos las 3 primeras palabras representando la salida del puerto, saludando y recordando a los que se quedan. En la primera palabra del perdón: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Con estas 7 palabras Jesucristo nos enseña lo radical que es el perdón, que aún a los que lo torturan, Él se atreve a decir: hay bálsamo para estos, hay sanidad para estos. Gracias, Señor. Me quedé impresionado esta semana escuchando una historia de este hombre que lo iban a guindar en Irak, porque 7 años atrás había estado en una pelea con otro muchacho y lo terminó matando, y cuando lo iban a colgar, la mamá que estaba ahí cerca, ella en ese régimen, la familia de la víctima pueden decidir el castigo final. Y cuando ya este hombre va para que
lo tiren para que, olvídese, se queda ahorcado. La señora toma la autoridad del perdón y de la manera que ellos, que se mostraba el perdón, ella le daba una galleta en la cara y le quitaba la soga, y ese hombre quedó libre de su ejecución. Qué grande el perdón. La madre de aquel muchacho le dice, lo perdona. Y ella dice que cuando ella hizo eso, se sintió libre. Nos acuerda que el perdón es algo difícil. Yo no estoy de acuerdo con la gente que dice perdona y olvida. El perdón es un proceso doloroso. Es un proceso que cuesta. Es un proceso que el maestro lo hizo, lo enseñó. Y realmente que es algo que nos va a costar a nosotros hacer, pero algo que tenemos que hacer. Qué difícil es que tenemos que hacerlo. Siempre digo que tenemos que empezar perdonándonos a nosotros mismos. Porque a veces nosotros somos los que nos torturamos, nosotros a veces nos ejecutamos a nosotros mismos por lo que hacemos y por lo que no hacemos. A veces tomamos la culpabilidad de otro. Y tenemos que aprender a perdonarnos a nosotros mismos, porque Dios nos perdona a nosotros. Las cosas que nosotros hemos hecho en la vida, Dios nos puede perdonar. Las cosas que a veces nosotros no queremos soltarlo. Y tenemos que soltar lo que nosotros tenemos cargado en nuestras manos, entregárselo al Señor para poder ser libre y caminar en la tierra con la felicidad que Dios quiere que nosotros caminemos. Con Dios de frente, las rencillas y las deudas tienen que quedar a veces como ignorancia. ¿Sabe algo que el Señor, que Dios puede, que Dios practica y nosotros a veces no podemos practicar? Que el Señor sabe que a veces nosotros somos ignorantes, aún estando dentro de la iglesia, de lo que significa servirle a Dios. Aleluya. Santo. Jesús hace hincapié sobre esta palabra, no solamente pidiendo perdón por aquellos, sino que también da la aplicación a la palabra, dándonos la segunda palabra, la palabra de salvación. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Con esta palabra enfática, de cierto, le da una palabra de confianza a un ladrón, a alguien que nosotros le llamaríamos un bandido, a alguien que la tradición apócrifa le llamaba Dimas. Pero sin embargo, aquel que Jesús le dio la esperanza en la última hora. Hay gente que dice, no, yo no creo en esa gente que se arrepienten en la cama, que se van a morir. A mí no me importa cómo la persona llegue a los pies del maestro, si es a la última hora, si es el primer minuto de su vida, si llega a los pies del Señor y Él los recibe. ¿Quién soy yo? ¿Quiénes somos nosotros para decir quién va y quién no va? Jesús se ganó una alma ahí en la cruz del Calvario. No solamente se ganó todas nuestras almas, simbólicamente nos ganó todo con aquel hombre, dándonos una exhibición de la misericordia de Dios. Sí, Señor. En este escenario encontramos de modo el dualismo de la vida, que hay dos caminos. Había otro ladrón también allí que no se arrepintió. Había otro ladrón ahí que no dio su brazo a torcer. Había otro ladrón ahí Señor. que no quiso la salvación. En la vida hay dos caminos y hay que optar por el buen camino. Hay dos opciones. En el camino de la salvación no hay medio gris. Esto es, o estamos o no estamos, o somos o no somos. O sea que usted no puede ser Yankee, usted no puede ser Met, usted tiene que escoger equipo. Porque si no escoge equipo, no hay triunfo. Aquí hay sorpresas para los penitentes. Solo que hay que expresar, acuérdate de mí. Hay gente que quieren ir y se dan cantazos y se caminan y hoy se pusieron hábitos y cosas que no juzgamos, pero el secreto está en decirle al Señor, acuérdate de mí. En los finales momentos, mientras uno le pide que se acuerda de Él, Jesús también se acuerda de su vida familiar y nos da la tercera palabra, la palabra del deber. Mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre, Juan 19, 26 al 27. Aquí en las palabras humanas de Jesús lo vemos responsabilizando a sus discípulos, Sí, Señor. de su madre. ¿Cómo no olvidar los cuidados maternos, los esfuerzos y todo lo que hizo aquella mujer?
que fue escogida por el Señor Dios. Aquí recuerda al nazareno que son deberes, que en la vida hay deberes y hay deberes. Pero no solamente se le dio a cualquiera. Lo ven, nosotros a veces pensamos que, bueno, le vamos a dar esto a esta persona y que haga lo que quiera con eso. Así no es. El Señor vio la responsabilidad en su discípulo. El Señor ve la responsabilidad en cada uno de nosotros, que nosotros podemos trabajar con lo que está en nuestras manos. No como cualquier cosa, sino como un regalo mismo que nos da el cielo. ¡Aleluya! Los regalos que Dios te ha dado, tu familia, tu trabajo, lo que sea, aprende que eso es un regalo de Dios, que tú tienes que cultivarlo, que tú tienes que bendecirlo, que tú tienes que exhibirlo, no para glorificarte, sino para glorificarlo. ¡Gloria a Dios! Son tus regalos. Cerca de la hora novena se expresan la cuarta y la quinta palabra que revelan la tempestad en medio del océano tenebroso. Y dice la palabra del desamparo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Aquí en palabras tomadas del salmista, comienza el caballero de la cruz a buscar solaz en expresar su dolor espiritual y físico por medio de las Escrituras. Orar en la lección aprendida, que aun cuando no entiendes lo que Dios está haciendo, que aun cuando piensas que Dios te ha abandonado, debes decírselo a Él. Que la noche difícil, que la noche amarga llega, va a venir. No es que no viene, no es que si usted hace esto, no hace lo otro, no va a llegar. Vienen. Las dificultades vienen, las adversidades vienen, las pruebas vienen. Aleluya. Pero acuérdate que Dios está contigo en medio de todas esas cosas, en medio de todas esas dificultades. Dios va a estar contigo. Dios se va a meter contigo en la angustia, en el desamparo de los demás. Dios se mete con nosotros. Gracias a Dios. Aún en la angustia estaré con Él, nos acuerda el salmista, ¿verdad? En el momento donde te sientes desamparado, acuérdate que Dios está contigo. Cuando te sientes aún desamparado por el cielo, acuérdale al cielo que te sientes desamparado y ora hasta que venga el solaz de arriba. Tener fe no es negar los sentimientos, es invertirlos en esperar en que Dios responda en clemencia. Aleluya. Y en la quinta palabra, la palabra de necesidad, tengo sed, Juan 19:28. Aquí la humanidad de Cristo se refleja en cumplimiento de la profecía. Un Salvador humano, no solamente un Redentor divino. Uno que sabe expresar su sentir aún en lo más difícil. Algo que Cristo nos enseña a nosotros, que a veces a nosotros se nos hace difícil, a veces nosotros en nuestra arrogancia o en nuestro orgullo no aprendemos a decir: tengo necesidad. El Señor en su última hora aprendió a decir: tengo sed, tengo una necesidad. Cuando usted tenga una necesidad, sea espiritual, sea emocional, sea física, sea material, no tema expresarlo, expréselo. Expréselo, que hay un cumplimiento para tu necesidad. Cristo todavía tiene necesidad de que nosotros hagamos su voluntad. La pregunta es: ¿quién se atreve a darle un vaso de agua al Maestro? ¿Quién se atreve a satisfacer la sed de aquel que todavía dice: tengo sed? ¿Quién se atreve a decirle: Señor, no solamente heme aquí, sino Señor, voy a complacer tu sed? Finalizando el espectáculo del Calvario, se expresa la sexta palabra, el triunfo sobre las furias desencadenada, la palabra del cumplimiento, consumado es, Juan 19:30. Grito del vencedor. No para quitarle la solemnidad a la ocasión, pero ustedes saben, en un deporte, ¿no? Ustedes, los que juegan, los que han visto fútbol o los que juegan fútbol, saben que cuando el equipo tiende que la pelota llegue al sitio donde tiene que llegar, empiezan a gritar: ¡Gol! ¡Gol! Grito de victoria, grito de triunfo. Grito de que logramos lo que nosotros queríamos hacer. Es el grito del Maestro, que lo que Él intencionó hacer lo estaba realizando, lo estaba cumpliendo.
aparta, sino que Jesús salva completo. Jesús no solamente salva un lado de tu cuerpo, no solamente salva tu cabeza, salva todo tu ser. Se entregó de completo porque quería salvar de completo. Se dio por completo porque también quiere a un ser humano completo. Bendito Dios. Es la palabra de uno que termina lo que empieza. Aleluya. No es la palabra de un vencido, lleno de dolor, lleno de amargura, sino uno que prueba el dulce sabor de una oportunidad bien respondida. Aleluya. Es el lema del caballero de la cruz. Hecho está. Es la expresión de satisfacción al saber que la aflicción no fue en vano, que la muerte se olvida es en victoria. Y la séptima palabra, la llegada al puerto seguro, palabra de expiración. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. Que la vida tiene una jornada final para el cual hay que estar bien equipado. Se equipa con la fe, con la esperanza y con el amor. La relación que se tiene con Dios no cesa con la muerte. Aquellos que no quieren saber de Dios tendrán que confrontarse con Dios en la hora de su muerte. Por lo tanto, es mejor estar a cuenta en la vida para llegar al otro lado con la cuenta pagada. Porque ya hubo uno que murió para pagar la cuenta. Aleluya. Concluimos. La biología de la muerte de Cristo se encuentra en dos sucesos, nos dicen los escolares. Una ruptura en su corazón y un asfixio por lo largo que estuvo en la cruz. Se sorprenden algunos que se murió tan rápido, porque podían sufrir, podían estar tanto tiempo, pero nos acordamos de sus palabras que dicen: yo tengo poder para dar mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Vemos que el pecado rompe el corazón de Dios, pero que la fe lo remedia. Nuestra ignorancia y capricho asfixian a Cristo, pero nuestra fe lo permiten respirar aliento de vida a nuestras personas. La octava palabra, como le llaman algunos, los que hemos leído al principio en el Evangelio según San Mateo. Los testimonios de la naturaleza, el velo, el terremoto, los santos resucitados y el testimonio del centurión nos expresan que tras la partida de Jesucristo, ahora es que comienza la fiesta. Ahora es que comienza el movimiento. Literalmente se mueven los cielos y la tierra y el corazón de un endurecido centurión. Ahora comienza el movimiento de lo que es cristiandad, de lo que es cristianismo. Que la muerte no termina las cosas, sino que la muerte es puente a la vida. Aleluya. Gloria, gloria a Dios. A pesar de que Cristo fue el Rey de Gloria, vivió en la más grande pobreza. Dejó su trono de gloria, dejó su corona para tomar una cruz. Nos dicen los evangelios que no tenía dónde recostar su cabeza, pero como cualquier persona que muere, ¿sabe? Él dejó un testamento. Con su pobreza nos enriqueció. Y tras su muerte, en su testamento, también encontramos que dejó las siguientes cosas: su bolsa a Judas, su ropa a los soldados romanos, su madre al discípulo amado, su espíritu al Padre, su cuerpo a José de Arimatea, su carne y sangre al mundo, su paz a los discípulos, su cena memorial a la iglesia, su ejemplo a su siervo y su evangelio a toda criatura. Hay buenas nuevas, que hoy es viernes, pero domingo viene de camino. Puesto en pie, damos gloria a aquel que venció la muerte y que celebramos, porque nosotros también vivimos. Te damos gracias, te damos gracias, te damos gracias, te damos gracias porque tú eres bueno, te damos gracias porque tú nos salvaste, te damos gracias porque nos perdonaste, te damos gracias porque todavía las palabras se extienden hasta este siglo, hacia esta época, dándonos sanidad, dándonos salvación, dándonos liberación, dándonos confianza de que en esta vida nosotros podemos triunfar, que en esta vida podemos vencer, porque tú, Señor, has vencido. Nosotros seguimos los pasos tuyos, que eres el gran vencedor, el conquistador de la vida y el conquistador de la muerte, aquel que es el Rey de Reyes y Señor. Te damos gloria y alabanza, porque tú eres el mismo ayer, hoy
gracias, porque en tus manos hemos encomendado nuestras vidas y sabemos que al fin de todas estas cosas nosotros también podremos cantar victoria. Gracias, Señor. Gracias por todo. Gracias.